¿Qué pasaría si les dijera que una de las más grandes historias de justicia en el norte de México no empezó con jueces ni abogados, sino con un niño de 10 años y una caja de madera olvidada en una casa de barro? Esta es la historia real de una mujer borrada por el poder y un niño invisible que decidió escuchar el silencio que nadie más quería escuchar. Prepárate para sumergirte en una historia que desafía el tiempo, el miedo y el olvido, donde la memoria se convierte en un arma y el coraje reside en un cuerpo pequeño con ojos atentos. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país estás mirando. Y prepárate, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves a los olvidados. En aquella mañana seca y bochornosa, el cielo parecía hecho de polvo fino y cada paso en el suelo levantaba una nube ocre que se pegaba a la piel como recordatorio de su origen. Gael ya estaba despierto antes del amanecer, como siempre. Descalzo, llenó 2 cubos de hierro y comenzó su descenso hacia el pozo comunal. Fue un viaje que realizó casi automáticamente, balanceando los contenedores en sus pequeñas manos, esquivando las espinas y conteniendo la respiración cuando la brisa traía el olor agrio de las casas abandonadas. Pero ese día algo rompió el patrón. Al doblar una esquina, vio la figura encorvada de una mujer sentada a la sombra de una roca. El pañuelo en su pelo y el vestido sucio casi se mimetizaban con el paisaje, pero lo que llamó la atención de Gael fue su forma de respirar, como si estuviera cansada de existir. Él no dijo nada. Él simplemente dejó los cubos en el suelo y se quedó allí, observando a la señora. Era doña Aurora. Él lo sabía. Todos sabían quién era ella, pero pocos la recordaban realmente. Ella vivía aislada en aquella casita torcida en lo alto de la colina, donde el viento aullaba día y noche y ya nadie subía. Se decía que había sido maestra, que se había vuelto loca, que había escondido dinero, pero todo se convirtió en polvo ante el desinterés general. Gael se acercó lentamente, preguntando con la mirada si podía ayudar. Levantó la mano con dificultad, como si aceptara un gesto no por orgullo, sino porque sabía que podía ser el último. La ayudó a levantarse y sin decir mucho, siguió sus lentos pasos hasta la puerta de su casa. Aquel paseo, corto para cualquier adulto, fue el inicio de algo que ni el propio Gael podía nombrar en ese momento. La casa de doña Aurora era aún más triste por dentro que por fuera. El techo de hojalata colgaba en ángulos torcidos, algunas tejas estaban sujetas con piedras y el piso de tierra compactada dejaba marcas incluso en los pies más limpios. Gael no dijo nada, pero se fijó en todo. El olor a moho y a medicinas viejas, la sartén seca sobre la estufa apagada, la cama sin sábanas y el pesado silencio que parecía haber vivido allí durante años. La señora se sentó con dificultad en una silla de paja, deshilachada, y él miró a su alrededor como si buscara una tarea. Vio un balde con ropa sucia, sacó agua del filtro viejo y lo puso sobre la mesa. No fue por cortesía, fue instinto. Desde pequeño, Gael aprendió a observar y actuar sin esperar órdenes. En su casa, si no lo hacía él, no lo haría nadie. Cuando terminó, lo miró fijamente durante unos segundos, como si intentara recordar algo. Luego, con voz ronca, le dio las gracias. Él simplemente asintió. Ninguno de los dos lo sabía, pero ese simple intercambio cambiaría el destino de muchas personas. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Gael empezó a subir a casa de doña Aurora cada vez que podía, entre un viaje al pozo y otro, entre cuidar a sus hermanas y ayudar a su madre con los quehaceres. No se lo dije a nadie y ella tampoco me preguntó nada. Recibía la visita cada vez con un aspecto menos cansado. Un día, mientras barría el suelo de la sala,
Notó una caja de madera oscura debajo de una mesa pequeña, parcialmente, cubierta por un paño rasgado. Algo en aquella caja le llamó la atención, no por su belleza, sino por el cuidado con el que parecía estar guardada. Cuando ella salió al balcón para tomar un poco de aire, Gael se inclinó y lo abrió suavemente para ella. Dentro había papeles amarillentos, una medalla escolar, algunas fotografías descoloridas y un fajo de documentos sujetos con una cinta azul. Reconoció un sello rojo en la esquina de uno de ellos y sintió un escalofrío recorrer su columna. Había visto ese símbolo antes, en una página suelta de un libro de educación cívica que encontró en la antigua escuela cerrada del pueblo. Eso no fue una coincidencia, fue una conexión, y sabía que no podía ignorarlo. Ese mismo día, después de salir de la casa de doña Aurora, Gael corrió colina abajo, como si sus piernas supieran que tenía prisa. No le dijo nada a su madre ni a nadie. Simplemente fue a la vieja escuela, donde el viento entraba por las ventanas rotas y los libros abandonados olían a animales muertos y papel olvidado. Recordó exactamente dónde había visto el libro de educación cívica. Era un volumen grueso, con una cubierta de color azul claro. Las esquinas estaban mordidas y faltaban algunas páginas. Buscó hasta que lo encontró. No tardó mucho. Su mente contenía detalles como fotografías, el estante torcido, el libro con la página doblada en la esquina y el símbolo estampado en la página interior. El mismo sello que había visto en el documento en la caja de doña Aurora. Era el emblema del Instituto Nacional de Tierras, algo a lo que probablemente ningún adulto del pueblo prestaría atención. Pero Gael sí. Para él, ese fue el comienzo de algo importante. Era como si una pieza hubiera encajado dentro de otra después de haber estado perdida durante mucho tiempo. Durante la noche apenas podía dormir. Se quedó mirando el techo de paja de la choza donde vivía con su madre y sus hermanas, pensando en todo lo que había visto. La imagen de la caja, los documentos, la cinta, azul, el sello. Todo daba vueltas en mi cabeza como si tuviera que resolver un rompecabezas urgente. En el fondo, sabía que aquella señora no era solo una anciana olvidadiza. Ella era alguien que llevaba consigo una historia que había sido borrada, quizás a propósito. ¿Y si esos papeles fueran prueba de que ella poseía algo que le habían robado? ¿Qué pasaría si el granjero, ese hombre arrogante que recorría la feria a caballo lanzando monedas al aire, estuviera mintiendo todo el tiempo? Era difícil de creer, pero algo en el pecho de Gael se apretó como si dijera, «Adelante». A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya llevaba la mochila a la espalda, fingiendo delante de su madre que iba a comprar fruta al mercado. Pero su destino era otro, el archivo municipal, donde esperaba encontrar las piezas faltantes del rompecabezas que solo él parecía ver. El edificio del archivo municipal parecía abandonado por dentro, aunque estaba abierto. Las luces parpadeaban, las sillas estaban apiladas en un rincón y el ventilador giraba perezosamente, más para distribuir el calor que para aliviarlo. Gael entró con la cabeza gacha y las manos sudando. Llevaba un viejo cuaderno bajo el brazo, solo para mantener la excusa de que estaba buscando útiles escolares para su madre. La recepcionista apenas levantó la vista, demasiado ocupada con una radio a pilas que sonaba viejos boleros. Gael pasó desapercibido. Había estado allí antes, pero nunca con un propósito tan claro. Caminó por los pasillos hasta encontrar estanterías de madera llenas de carpetas, cada una más polvorienta que la anterior. Sabía que no podía llevarse nada consigo, así que se concentró en lo que mejor sabía hacer: mirar, absorber, memorizar. Leyó rápidamente, con la atención de un adulto, centrándose en nombres, fechas, sellos y firmas.
Los registros de propiedad de tierras de los últimos 80 años estaban allí, tirados a la basura como si no tuvieran ningún valor. Pero para Gael, cada línea era una pista. Fue después de más de una hora de silencio, con las rodillas apoyadas en el suelo áspero y el rostro cubierto de polvo, que encontró lo que buscaba. Una escritura antigua, firmada por un juez retirado de la capital a nombre de Aurora Morales Hernández. Estaba fechado en 1972, con sello en relieve, firma notariada y todo. No se trataba de una nota cualquiera. Era un documento con auténtico valor legal, dejado allí sin que nadie lo cuestionara. Más adelante encontró una adenda de 1991, en 1900, la que alguien había solicitado una revalorización del inmueble, pero la letra estaba garabateada y la justificación era vaga. El nombre de Ramiro Velasco apareció por primera vez, vinculado a una donación benefactora sin documentos de origen. Allí, a Gael se le heló la sangre. Esto no fue solo una coincidencia, fue un robo con papeles oficiales, sellos y mentiras. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. No podía decírselo a nadie todavía. Necesitaba más, y encontraría más. En los días siguientes, Gael regresó al archivo 3 veces más. Siempre con la misma excusa, siempre a la misma hora, siempre con pasos ligeros y mirada atenta. Con cada visita encontraba más cabos sueltos, registros duplicados, nombres de personas que llevaban décadas muertas, utilizados en documentos recientes, parcelas de tierra divididas sin explicación, todo transferido a nombre de Ramiro Velasco. El patrón se repitió como un eco, y aunque solo tenía 10 años, Gael comprendió que eso era corrupción. No la palabra exacta, sino el sucio sentimiento de injusticia que le dolía en el estómago. Empezó a escribir todo en el cuaderno que llevaba consigo. Nombres, números, fechas. Cada página parecía una misión. Sabía que no podía conservar los documentos originales, pero confiaba en su memoria como se confía en la sangre. Era su arma secreta. En casa, por la noche, apagaba la luz y repasaba cada imagen mental, como si estuviera rebobinando una película. No le dijo nada a su madre, ni a sus hermanas. Sabía que el silencio era su protección. Doña Aurora comenzó a notar que el niño regresaba de sus visitas al pueblo con un aspecto diferente. Más tranquilo, más serio, con la mirada fija en algún lugar invisible. Un día, mientras él la ayudaba a lavar los platos con agua tibia en palanganas, ella le preguntó suavemente, «Entonces, ¿qué estás haciendo, chico?» Gael dudó, pero no mintió. No se lo contó todo, pero dijo que estaba leyendo papeles viejos. Ella frunció el ceño, como si algo volviera a su mente, pero cambió de tema rápidamente. Fue ese mismo día que, mientras reorganizaba los objetos en la caja de madera, le mostró un sobre que había olvidado. Dentro había una vieja foto suya, joven y sonriente, junto a un hombre de traje y un cartel con las palabras «Bienes entregados por decreto federal». Gael casi se atragantó. Fue como ver la última pieza del rompecabezas caer del cielo directamente en sus manos. Esta mujer era, sin duda, la verdadera dueña de 1900. Todo, y lo que le habían hecho era más que un robo. Era una supresión, deliberada, cruel. Y ahora lo sabía. Tenía que hacer algo. Esa noche, el sueño de Gael fue interrumpido por un pensamiento insistente. ¿Cómo podría revelar todo eso sin poner en riesgo a doña Aurora? El campesino Ramiro era conocido no solo por su dinero y poder, sino también por los secuaces que utilizaba para intimidar a cualquiera que hablara demasiado. Incluso las autoridades locales habían aprendido a inclinar la cabeza ante él, y Gael era solo un niño pobre, invisible y silencioso. Pero precisamente por eso pudo actuar, porque nadie esperaba nada de él.
Entonces empezó a enumerar mentalmente quiénes en el pueblo aún tenían coraje, quiénes podían escuchar sin correr a contárselo. Pensó en el maestro jubilado que vendía frutas en el mercado, en un hombre ciego que había sido oficinista hacía mucho tiempo, y en un hombre que había sido pasante en el ayuntamiento antes de desaparecer de los periódicos. Estas personas parecían olvidadas, pero Gael sabía que detrás de las arrugas y los silencios había memoria, y quizás, como él, una herida que nunca fue curada. Al día siguiente, aprovechó su viaje al mercado con su madre para acercarse al puesto de la profesora Dolores. Ella lo reconoció de vista, preguntó por sus hermanas y elogió su cortesía. Gael respondió con cuidado, evitando el contacto visual por mucho tiempo. Esperó el momento oportuno y susurró, como contando un secreto inapropiado. ¿Se acuerda de la señora Aurora Morales? La expresión del profesor cambió inmediatamente. Sacó las manos de las mangas del delantal y miró a su alrededor antes de asentir. Sí, lo recuerdo. Mucha gente debería recordarlo, pero fingen no hacerlo. Fue allí donde Gael se dio cuenta de que la verdad no estaba enterrada, simplemente estaba sofocada. Regresó a casa con una pieza de fruta en la mano y una certeza en el corazón. Si era lo suficientemente inteligente como para reunir a las personas adecuadas, tal vez esa historia aún podría contarse, y no solo contado, sino reparado. Al final de esa semana, Gael regresó a la casa de doña Aurora con un nuevo cuaderno escondido debajo de su camisa. Pasó parte de la tarde escuchándola relatar fragmentos de recuerdos, a veces confusos, a veces precisos, sobre cómo recibió la tierra, los años que cultivó algodón con su esposo y cómo todo empezó a desmoronarse cuando un hombre importante apareció ofreciendo ayuda a cambio de facilidades en 1900. Los registros. No recordaba claramente los detalles, pero sus ojos se llenaron de ira reprimida y vergüenza cuando habló del pasado. Gael no interrumpió, simplemente escuché, absorbí todo como una esponja y garabateé palabras clave en secreto en mi cuaderno tan pronto como me fui. Sabía que no podía registrar todo con la precisión de un adulto, pero confiaba en su propia memoria para llenar los vacíos más tarde. Cada tarde era como armar un rompecabezas invisible que solo él parecía capaz de ver en su totalidad. Una tarde, durante una de las visitas, doña Aurora tosió fuerte y tardó un rato en recuperar el aliento. Gael corrió a la cocina, cogió agua caliente y la ayudó a acostarse en el catre. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo débil que era. Por más involucrado que estuviera en la misión de demostrar su inocencia y su propiedad, algo en él comenzó a doler de manera diferente. El miedo a perderla antes de poder obtener justicia. Por primera vez, sintió una especie de urgencia que no era lógica, era emocional. Se sentó junto a su cama durante casi una hora, escuchando el sonido entrecortado de su respiración. Y allí, sin pensarlo mucho, prometió en voz baja, casi sin sonido, encontraré la manera. No porque alguien lo esperara de él, pero en el fondo ya no podía aceptar que la verdad muriera en silencio, de la misma manera que aquella mujer estaba siendo borrada de la memoria del pueblo. Al día siguiente, Gael decidió ir a casa del señor Nico, un hombre al que todos llamaban el ciego de la plaza, pero que anteriormente había sido empleado del registro civil. Nadie lo tomaba ya en serio, pero Gael recordaba haber oído a su madre decir que tenía una memoria absurda y una letra tan bonita que parecía bordada. Llegó con una bolsa de naranjas como excusa y se sentó en el banco de cemento, escuchándolo hablar del calor, las hormigas y los viejos tiempos. Cuando sintió una oportunidad, preguntó, ¿y la señora Aurora? ¿Registraron el terreno con ustedes? El señor Nico se detuvo.
Él permaneció en silencio. Después de unos segundos, se rascó la barbilla y dijo en voz baja: «Sí, así fue, con todos los papeles. Lo vi, chaval». Pero entonces, alguien revolvió los cajones. Gael se quedó congelado por dentro. Fue la primera vez que escuché a un adulto confirmar eso en voz alta. Gael regresó a casa con el pecho apretado. No era miedo, era la sensación de que la responsabilidad estaba creciendo. Se estaba adentrando en algo que muchas personas habían evitado durante años. Aquella noche, mientras sus hermanas dormían pegadas a él y su madre roncaba cansadamente al otro lado de la pared de lona, Gael miraba fijamente el techo de la cabaña, pensando en todo lo que estaba recogiendo. Ya no era solo una historia sobre una anciana olvidada, era todo un plan diseñado para borrar a alguien de la historia del lugar. Y lo más doloroso fue ver cómo nadie hacía nada, cómo el miedo se había convertido en rutina. Pero allí, en ese silencio, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Buscaría a doña Felipa, la única abogada jubilada que vivía en las afueras del pueblo. Aunque estuviera lejos, aunque no tuviera dinero, encontraría una manera. Porque ahora no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de dignidad. La caminata hasta la casa de doña Felipa tomó casi 2 horas bajo el sol abrasador. Gael cogió una cantimplora con agua, 2 rebanadas de pan y un cuaderno con notas escondido dentro de una bolsa de tela. Él sabía dónde vivía, porque una vez su madre le mencionó que la abogada vivía alejada de todo desde que se enfrentó a Ramiro Velasco en un viejo caso, y perdió. Pero Gael apostó que todavía tenía fuego en el pecho. Cuando llegó, golpeó lentamente la puerta de hierro oxidada, fue recibido por un ladrido ronco y el silencio desde el interior. Él esperó hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer con rostro serio, cabello atado en un moño bajo y ojos demasiado atentos para alguien que decía estar jubilado. «¿Qué quieres, muchacho?», ella preguntó sin rodeos. Dudó un segundo, tragó saliva y respondió: «Necesito mostrarte algo que tal vez nadie más tendría el coraje de ver». Ella no lo invitó a entrar de inmediato, sino que se quedó allí, escuchando. Gael sacó el cuaderno del bolso y mostró las notas, los nombres, las fechas, y describió todo con la precisión de quien lo ha vivido. Habló sobre la caja de doña Aurora, el sello del documento, las visitas al archivo, la conversación con el señor Nico y la fotografía con el cartel del decreto federal. Doña Felipa escuchaba sin interrumpir, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Cuando terminó, ella permaneció en silencio unos segundos, mirándolo como tratando de comprender si realmente era cierto o si era solo una imaginación infantil. Pero había algo en la mirada de Gael que no dejaba lugar a dudas. Fue dolor mezclado con convicción. «Pase», dijo finalmente, «pero entiendan, si nos metemos con esto, no habrá vuelta atrás». Dentro de la casa de doña Felipa, todo olía a papel viejo y a café frío. Las paredes estaban cubiertas de estantes improvisados que contenían libros gruesos y carpetas sucias, muchas de ellas con etiquetas escritas a mano. Gael se sentó en el borde de su silla, sin saber dónde poner las manos. Doña Felipa cogió una lupa y le pidió que le contara todo, esta vez con calma. Mientras él hablaba, ella lo anotó en un bloc. Luego sacó una caja de debajo de la mesa y extrajo un libro de registro de la propiedad de la región, uno de los pocos ejemplares que aún conservaban copias originales. «Este decreto lo recuerdo. Lo firmé como testigo en ese momento. Fue una entrega pública. Mucha gente lo vio». Gael apretó el puño y su corazón latía aceleradamente. Continuó: «Pero años después, el registro civil fue incendiado. Se lo llevaron todo. Los ancianos se tragaron el silencio por miedo a morir». Cuando terminó de hablar, los dos guardaron silencio.
solo intercambiando una mirada pesada. Un adulto y un niño, conectados por una verdad que el tiempo intentó enterrar. Doña Felipa le pidió a Gael que regresara al día siguiente con lo que aún conservaba doña Aurora de original. Si es legítimo, redactaré la petición yo mismo, pero debemos actuar con lentitud, inteligencia antes que prisa. Él asintió, guardó su cuaderno y emprendió el mismo camino de tierra por el que había venido, con el polvo levantándose tras sus pasos y el sol ya poniéndose tras las montañas. Cuando llegó a casa, su madre lo regañó por tardar tanto, pero él no respondió. Él simplemente ayudaba a bañar a sus hermanas y lavaba los platos con manos callosas y ojos que nunca se apartaban del futuro. Esa noche fue la primera vez que sintió algo nuevo. No era solo ira ni esperanza, era un sentido de misión, un buen peso, ese que llevamos porque sabemos que, aunque sea pesado, es lo correcto. Y ahora ya no estaba solo. A la mañana siguiente, Gael subió la colina antes de lo habitual. El aire todavía estaba fresco y las ramitas secas crujían bajo sus pequeños pies. Llevaba una bolsa envuelta en tela para no llamar la atención. Cuando llamó a la puerta, doña Aurora tardó un poco en responder. Ella estaba acostada, con los ojos hundidos y la respiración superficial. Sintió una opresión en el pecho. Se arrodilló a su lado y le habló en voz baja, como si le confiara un secreto a alguien que se marcha. «Necesito esa caja, señora Aurora, la de madera». Ella lo miró como si viera una figura del pasado, pero sacudió la cabeza lentamente y señaló la esquina de la habitación. Gael sacó con cuidado la caja, la limpió con un paño seco y separó los documentos más importantes. Eligió aquellos que tenían sellos, firmas y fechas visibles. Se tomó la foto con el cartel del decreto y una carta vieja con sello del gobierno. Todo lo guardaba con cuidado, como quien lleva reliquias. Antes de irse, la miró de nuevo y le dijo: «Ya verás, escucharán tu historia». El camino a casa de doña Felipa esta vez fue más tranquilo. Gael no corrió ni se desvió de su camino. Caminé con paso firme, como si cada paso impulsara la historia hacia adelante. Cuando llegó, el abogado lo estaba esperando en el porche con un maletín de cuero maltratado sobre la mesa. Fue entregando los documentos uno por uno. Doña Felipa se puso las gafas, examinó todo con precisión, tomó notas rápidas y sacó copias en una vieja máquina de tinta azul. Con esto podemos abrir un proceso de reconocimiento de propiedad, pero no podemos hacerlo desde aquí. Tendrá que ser en Saltillo, en la inspección estatal. Los ojos de Gael se abrieron de par en par. Saltillo estaba lejos, casi otro mundo, pero ella no lo dudó. Conozco a alguien allí que todavía me debe un favor, y allí, entre carpetas mohosas y mucho coraje, empezaron a planear lo que nadie en el pueblo se había atrevido a afrontar durante décadas, un proceso judicial contra el hombre más poderoso de la región, con un niño y una anciana como punto de partida. En los días siguientes, Gael notó que algo en el aire de la ciudad había cambiado. Las miradas eran más sospechosas. Las personas que antes le asentían, ahora simplemente miraban hacia otro lado. Un hombre que vendía tortillas en la esquina del mercado susurró: «Muchacho, ten cuidado con lo que estás husmeando por ahí». Gael no respondió, pero sintió un nudo en el estómago. La noticia empezaba a circular, quizá por las copias hechas en la papelería, quizá por algún empleado del ayuntamiento a quien le viso sin tosum. Extrañó que después de tantos años volviera a mencionarse el nombre de doña Aurora. Doña Felipa le dijo que evitara hablar con extraños y que si veía a un hombre extraño rondando por allí, no fuera directamente a su casa, sino que pasara primero por la suya. Fue la primera vez que Gael se dio cuenta de que su vida podía estar en riesgo, y aún así no pensó en detenerse. El miedo estaba allí, por supuesto. Pero más fuerte que eso era el deseo de ver justicia. Doña Aurora, por su parte, parecía
haber cobrado un aire de vida al ver que todo se movía a su alrededor. Aunque estaba débil, se vestía con más cuidado, y de vez en cuando preguntaba si alguien habló de mí allí abajo. Gael siempre sonreía y respondía que sí, que la gente estuviera recordando, que ya no sería un nombre borrado. Un día le llevó un trozo de la petición impresa por doña Felipa. Al ver su propio nombre escrito en el papel oficial, con fecha y sello, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Ya no lo tengo. Mucho. Es hora, Gael», dijo con voz temblorosa. «Pero si estoy... servir para que no me olviden, vale la pena». Le apretó la mano con fuerza. Aunque solo tenía 10 años, comprendió lo que quería decir. Y en ese abrazo silencioso entre generaciones, la promesa quedó sellada. La semana siguiente, doña Felipa viajó a Saltillo llevando los documentos originales y copias organizadas en una carpeta atada con hilo. Ella se fue sola, sin decírselo a nadie más que a Gael. Cuando regresó, tenía un brillo extraño en los ojos, una mezcla de cansancio, indignación y alivio contenido. Ya presentaron la demanda. Será confidencial por ahora, pero el juez a cargo ya estaba impactado por lo que vio. Gael apenas pudo contener su emoción, pero ella lo agarró del hombro y le dijo: «Ahora tenemos que tener más cuidado». Esa misma noche, la madre de Gael notó que su hijo estaba más tranquilo de lo habitual. Mintió, diciendo que solo era cansancio de la escuela, pero su cabeza estaba acelerada. Sabía que a partir de ese momento cualquier cosa podía pasar, incluso lo peor, y no se equivocó. 2 días después, un hombre desconocido tocó a la puerta de doña Felipa, preguntándole si todavía aceptaba casos de enfermos y olvidados. No dejó ningún nombre, pero el mensaje estaba claro. Doña Felipa cerró la casa con doble candado y empezó a salir solo acompañada. Gael, siguiendo su consejo, comenzó a tomar rutas alternativas y solo visitar a doña Aurora al final de la tarde, cuando el sol ya tiñe el cielo de naranja y los curiosos ya se habían ido a casa. Aún así, la tensión flotaba como una nube baja. Un sábado por la mañana, mientras barría su jardín, vio un coche negro estacionado en la esquina. Era raro ver a alguien con un coche allí, especialmente uno tan nuevo y limpio. El hombre que estaba dentro llevaba sombrero y gafas de sol y permaneció allí durante casi 20 minutos. Él no bajó, no habló con nadie, solo observó. Cuando por fin se fue, Gael corrió a la casa de doña Felipa y le contó todo. Ella no tenía miedo, pero tampoco le quitó importancia. Este es el comienzo. Están sintiendo el impacto. Por primera vez, Gael comprendió que jugar con la verdad podía tener un precio, pero dar marcha atrás ya no era una opción. Esa noche, Gael tardó un poco en conciliar el sueño. Se preguntaba constantemente por qué las cosas correctas eran siempre las más peligrosas. Tenía solo 10 años, pero ya cargaba sobre sus hombros el peso de una historia que los adultos preferían ignorar. Pensó en sus hermanas que dormían a su lado, en su madre que trabajaba duro lavando ropa para otras familias, y en doña Aurora, que aunque olvidada, no había perdido su dignidad. El miedo lo golpeó fuerte, sobre todo al recordar el coche aparcado, la voz fría del hombre en la puerta de doña Felipa. Pero había algo aún más fuerte, la sensación de que todo esto necesitaba ser contado, no como chisme ni como rebelión vacía, pero como verdad. Y aunque nadie en el pueblo lo dijo en voz alta, él sabía que había gente que lo apoyaba. Las miradas que al principio habían estado apartadas ahora lanzaban rápidas miradas de complicidad. El silencio de la ciudad se estaba resquebrajando y él podía oír las primeras grietas. El domingo subió nuevamente a casa de doña Aurora. Llevaba pan dulce envuelto en un paño, regalo que recibió al intercambiar por 2 mangos maduros. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. Llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Entró lentamente, con el corazón pesado. Encontró a la anciana acostada,
con los ojos abiertos pero desenfocados. Estaba pálida y respiraba con dificultad. Gael corrió hacia ella, le tomó la mano fría e intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron. Ella le apretó suavemente los dedos y en un susurro apenas audible dijo: «Gracias, hijo, por no olvidarte de mí». Eso atravesó a Gael como un rayo silencioso. Permaneció allí durante horas, hasta que su respiración se estabilizó un poco. No había médico, ni medicinas, ni ambulancia. Solo él, un niño de 10 años, intentando tener la vida de alguien en sus propias manos. Y en ese momento, más que nunca, comprendió que el tiempo apremiaba, y esa justicia ya no podía esperar. Para el lunes, el rumor de que doña Felipa estaba traficando con papeles viejos de tierras viejas ya se había extendido por 3 barrios del pueblo. Algunos susurraron, otros simplemente movieron la cabeza en señal de desaprobación. Pero discretamente, algunos residentes comenzaron a acercarse a Gael. Uno de ellos era el señor Nico, el ciego de la plaza, que envió un mensaje a través de un niño vecino. «Dile al niño que si necesita un testigo, le diré lo que recuerdo». Otro día, la profesora Dolores dejó una bolsa de frijoles en la puerta de doña Felipa con una nota dentro. Ella era la verdadera dueña. Yo la vi. No hubo firmas ni grandes discursos, solo gestos. Pero Gael entendió. Poco a poco, los que siempre habían permanecido en silencio fueron rompiendo su silencio. No con ruido, sino con presencia. Era como si la gente estuviera cansada de tragarse la injusticia, y el caso de doña Aurora hubiera encendido algo olvidado en todos: el deseo de no aceptar más el borrado como destino. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. A mitad de semana, mientras Gael subía la colina con una manta para doña Aurora, encontró una caja de cartón abandonada cerca de la cerca. Dentro había comestibles, ropa limpia y una nota temblorosa. Para quien siempre era allá, en Dueña. Gael se quedó allí unos minutos, contemplando aquella ofrenda anónima como si contemplara un altar. Sintió un nudo en la garganta. No era solo una donación, era una disculpa colectiva, un reconocimiento silencioso de alguien que no podía revelarse. Llevó la caja con cuidado y se la mostró a doña Aurora. Ella no dijo nada, solo lloró en silencio, con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho. Y allí, en aquella casa de paredes torcidas, por primera vez, alguien que había sido invisible durante décadas, se sintió visto de nuevo. 2 semanas después de la apertura oficial del proceso en Saltillo, el nombre de doña Aurora apareció, por primera vez en décadas, en el acta de una sesión de ayuntamiento. Fue solo una cita indirecta, cuestionando la propiedad de antiguas tierras en las tierras altas, pero fue suficiente para levantar algo de polvo. Gael se enteró de la noticia por doña Felipa, quien recibió la información a través de un amigo de la universidad que todavía trabajaba en el departamento de planificación urbana. «Están tratando de encubrirlo», dijo con una sonrisa irónica. «Pero si mencionan el nombre es porque el malestar ya ha comenzado». Y fue allí donde Gael, sin consultar a nadie, tomó la decisión más audaz hasta el momento: escribir una carta a la estación de radio local. Con la ayuda del profesor Dolores, escribió un texto sencillo, firmado simplemente como «un nieto de la verdad olvidada». La carta no mencionaba nombres directamente, pero hablaba de una mujer que había sido borrada de la historia y de un pueblo que comenzaba a recordar. El locutor de radio leyó el texto en directo un sábado por la mañana, y ese mismo día el silencio del pueblo se rompió de una vez por todas. La repercusión fue inmediata. La gente sencilla paraba a doña Felipa en la calle para preguntarle si realmente era cierto lo que decía la carta. Otras personas dejaron notas y pequeñas bolsas con suministros en la casa de doña Aurora. Pero no todo fue apoyo.
Un hombre con gorra negra y botas nuevas apareció rondando el mercado y le preguntó a Gael con voz fría: ¿Escribiste esas tonterías en la radio, chico? Él lo negó, temblando por dentro. El hombre lo empujó suavemente en el hombro y se alejó. No fue un ataque, fue una advertencia. Cuando se lo contó a doña Felipa, ella solo entrecerró los ojos y dijo: «Ahora es una batalla de voluntades. Intentarán desestabilizarte, pero ya has hecho más que muchos adultos por aquí». Y por primera vez, Gael sintió que su voz, aunque pequeña, aunque frágil, ya resonaba donde nunca antes se había oído. La salud de doña Aurora se deterioró visiblemente en las semanas siguientes. Ya apenas podía levantarse de la cama y sus huesos parecían sobresalir bajo su piel fina como el papel. Gael pasaba por allí todos los días, aunque fuera solo para tomarle la mano durante unos minutos. Traía comida, té y a veces solo silencio. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, decía frases que parecían ensayadas tras décadas de espera. «No me borraron del todo, ¿verdad? O estás loco mejor que yo al final». Eso hirió a Gael de una forma indescriptible, porque incluso con el proceso en marcha, con las muestras de apoyo llegando a raudales y con el coraje de la gente emergiendo poco a poco, sabía que la hora de la justicia era diferente a la hora de la vida. Y tal vez no llegaría cuando finalmente se reconociera todo. Mientras tanto, la señora Felipa recibió actualizaciones sobre el proceso en Saltillo. El juez aceptó la petición y solicitó un análisis pericial de los registros antiguos de la ciudad. Esto significaba que alguien tendría que revisar todos los documentos físicos y digitales para demostrar los cambios fraudulentos. Fue una victoria pequeña, pero peligrosa. El nombre de Ramiro Velasco, hasta entonces intocable, empezó a aparecer en las comunicaciones formales y sus aliados reaccionaron con ira silenciosa. El hijo del granjero incluso insinuó, en una conversación en un bar, que estos jóvenes no saben en qué se están metiendo, pero nadie se atrevió a confrontarlo directamente. Gael permaneció en silencio en la calle, pero sus ojos lo decían todo. Cuando sus vecinos mayores comenzaron a recibirlo con respeto, comprendió que las peleas dejaban huella y que algunas de ellas eran buenas. Y aún con todo en el aire, con el riesgo de que las cosas salgan mal, continuó. Porque en el fondo ya no se trataba solo de doña Aurora. Se trataba del derecho a no ser olvidado. Lo que comenzó como la curiosidad de un niño solitario se convirtió en una conversación seria entre adultos. Un pequeño grupo de vecinos comenzó a reunirse discretamente en el patio trasero de doña Felipa. Eran exfuncionarios, costureras jubiladas, exalumnas de doña Aurora, personas que guardaban historias, recibos, recuerdos y penas de años de silencio obligado. Gael no participaba en las reuniones. Se sentaba en un taburete junto a la cocina, escuchando desde lejos, pero prestando atención a cada palabra. Sabía que su presencia era como un recordatorio. Todo comenzó con él. Y lo más increíble fue ver cómo la gente, al hablar de ella, no solo decía «Doña Aurora a quien le robaron sus tierras», sino «la maestra que me enseñó a escribir mi nombre», o «la única que me trató con respeto cuando era pobre». Su historia era más que tierra, era memoria. Y Gael comprendió, por primera vez, que la justicia también podía ser una forma de gratitud. En la escuela abandonada, donde meses antes había encontrado el libro de educación cívica, Gael comenzó a dibujar en un cuaderno las conexiones que había hecho. Documentos, personas, fechas, frases que había escuchado. Fue como armar un mapa de la verdad. Y cada vez que alguien le decía, «Lo que hiciste es bello», él simplemente respondía, «No es bello, es necesario». Y lo dijo con la naturalidad de quien no busca aplausos. Su madre, aunque todavía no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que su hijo había cambiado. Era
Más tranquilo, más centrado, menos infantil. A veces lo encontraba sentado en la hamaca, mirando al vacío, y cuando le preguntaba qué estaba pensando, simplemente decía, una forma de arreglar lo que estaba roto. Y ella, sin saber realmente qué significaba eso, simplemente asintió y lo dejó ir, porque incluso sin entender los detalles, él lo sabía. Su hijo estaba haciendo algo grande, algo que ningún hombre en la región tenía el coraje de iniciar. Fue una sofocante tarde de jueves cuando Gael llegó a la casa de doña Aurora y notó que algo había diferente en el aire. La puerta estaba abierta, pero el silencio era más denso de lo habitual. Cuando entró, vio a la anciana acurrucada en la cama, con los ojos medio cerrados y la respiración tan superficial que tenía miedo de tocarla. Él la llamó por su nombre, pero ella no respondió. Corrió a la casa de doña Felipa, quien llamó a una enfermera conocida y regresó con una bolsa de medicinas. Hicieron lo que pudieron con lo poco que tenían. Le aplicaron un suero improvisado, prepararon té con hierbas medicinales y le colocaron paños húmedos en la frente. Gael no se apartó del campo. Con cada débil gemido, él sostenía su mano con más fuerza, como si el mero contacto pudiera mantenerla allí. Por primera vez, realmente tuvo miedo de perderla antes de que todo se resolviera, y ese miedo lo aplastó más que cualquier amenaza del granjero. Esa noche, tumbado en el suelo de la sala, junto al catre, Gael tomó una decisión. Si algo le pasaba, a doña Aurora, antes de que el juez firmara la sentencia, acudiría de nuevo a la radio y lo contaría todo, con nombres, fechas y pruebas. Sabía que esto podía ponerlo en riesgo, pero también sabía que el silencio era cómplice, y que la verdad, cuando se guarda demasiado, se pudre. Doña Felipa intentó disuadirlo, diciéndole que la justicia toma tiempo, que hay protocolos y que las denuncias públicas podrían estancar el proceso. Pero él fue firme. Si muere antes de ser escuchada, no quedará nada. Y en esa mirada dura y tranquila, comprendió que Gael ya había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el niño curioso con buena memoria, era el guardián de toda una historia. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final. 2 días después, un camión con el escudo del gobierno del estado apareció a la entrada del pueblo. Del vehículo salió un joven empleado, que vestía un chaleco beige y una placa colgada del cuello, acompañado por un técnico con una tablilla sujeta papeles. Se dirigieron directamente a la casa de doña Felipa, siguiendo las instrucciones del juez. Recopilarían relatos de testigos oculares y verificarían los registros de tierras. Gael estaba allí, sentado en el porche. La mujer lo miró y, sin saber quién era, preguntó, ¿el niño es parte de la familia? Doña Felipa respondió con firmeza, él es quien hizo todo esto posible. Por primera vez, un extraño reconoció que esto no era solo un proceso burocrático, era una historia de coraje, escrita por manos pequeñas. El empleado hizo preguntas, recogió firmas, hizo copias, y antes de marcharse dijo, el juez lo analizará prioritariamente, el material es muy consistente. Eso fue suficiente. Gael regresó a casa con el pecho inflado, pero con el rostro serio. Sabía que aún no era el final. A la mañana siguiente, un grupo de residentes subió la colina con bolsas de comida, una sábana limpia y una bandera mexicana envuelta en un palo de madera. Llegaron sin avisar, en silencio, y entraron en la casa de doña Aurora. Gael estaba allí, preparando té, cuando vio que el grupo se acercaba. La profesora Dolores fue quien dijo, «Ella merece ser recordada con dignidad». Extendieron la sábana sobre la cama. Ajustaron las almohadas y colocaron la bandera doblada a sus pies. Doña Aurora abrió los ojos lentamente, reconociendo algunos rostros. Lloró sin hacer ruido. Fue como si la gente finalmente hubiera regresado a buscar a los que habían quedado atrás. Aquella escena, sencilla y silenciosa, tuvo más impacto que
No cualquier público o membrete. Era la gente diciendo, exististe y sigues existiendo. Y Gael, de pie en la esquina de la habitación, comprendió que allí era donde comenzaba la verdadera reparación. A principios de la semana siguiente, la estación de radio local recibió un sobre con documentos anónimos. Entre ellos había copias de las escrituras originales, recortes del proceso en curso y una vieja foto de doña Aurora junto a los agricultores. El locutor de radio, sin saber de quién venían, decidió hacer público el caso de una vez por todas. Leyó parte de la historia al aire, habló del niño que inició todo y de la comunidad que poco a poco fue surgiendo. No mencionó nombres, pero cualquiera que conociera el pueblo entendió cada palabra. Ese mismo día, la noticia se extendió a los municipios vecinos. Un pequeño periódico de la capital publicó una tímida nota con el título «Tierras robadas, memoria rescatada». Y eso fue suficiente para hacer saltar la alarma de Ramiro Velasco. Por Vicente, primera vez, el silencio ya no protegía. Y para Gael eso fue una victoria, no por los titulares, sino porque la verdad se escapaba de las vallas. Pero la exposición también tuvo consecuencias. La madrugada del martes, la casa de doña Felipa tuvo la puerta principal rociada con pintura roja. Escribieron, «Las mentiras no duran». Ella no se conmovió. Lavó todo con un balde y jabón, pero guardó una foto de la pared sucia. Fue una prueba. Gael, que vio todo de cerca, pasó el día en alerta. Estaba empezando a comprender que la justicia es incómoda. Remover el pasado provoca heridas que la gente poderosa quiere dejar supurando. Pero él no se echó atrás. Esa misma tarde escribió una nota y la llevó a la emisora de radio, pidiendo leerla en vivo. El locutor de radio, conmovido, lo autorizó, y Gael, con la voz aún débil pero firme, dijo por el micrófono, «Aquí nadie se inventa nada. Solo queremos recuperar lo que fue nuestro. No es venganza, es la verdad». La gente se detuvo a escuchar. Y esa noche, el miedo dio paso a la fuerza. Doña Aurora no pudo resistir la última fiebre. Partió una mañana fría, justo antes del amanecer. Gael estaba a su lado, tomándole la mano como había prometido. No hubo largas despedidas, ni palabras bonitas. Solo un ligero suspiro, una expresión serena y su mano aflojándose lentamente. Se quedó allí un rato, en silencio, sintiendo el peso de lo que había perdido. No solo un amigo, sino un puente hacia todo un pasado. Doña Felipa llegó poco después, y al ver la escena no pudo contener las lágrimas. Prepararon todo con cuidado. La vistieron con un vestido sencillo y limpio, le colocaron la bandera doblada sobre el pecho y llamaron a los vecinos más cercanos. No hubo velorio oficial, pero la colina estaba repleta. Aparecieron personas que nunca habían estado allí arriba, con sombreros en la mano y mirando hacia abajo. No solo por la muerte, sino por la vergüenza del olvido. Durante el entierro improvisado, Gael permaneció en silencio. Miró la dura tierra donde habían enterrado el frágil cuerpo de doña Aurora, pero su cabeza estaba llena de imágenes. Recordó el día que la encontró por primera vez, sentada a la sombra de la roca, apenas respirando. Recordó el sello del papel, la caja de madera, el pan dulce, los billetes, la bandera, y allí, entre lágrimas y puñados de tierra, comprendió que no había muerto invisible. Me habían recordado, me habían escuchado. Cuando todos bajaron la colina, él fue el último. Colocó una flor silvestre sobre la tumba y susurró, «Lo logramos, doña Aurora. Ahora tendrán que recordarte, aunque sea por vergüenza». Luego bajó en silencio. Pero por dentro, algo en él había cambiado para siempre. Ya no era el niño curioso con buena memoria. Él era el guardián de una historia que el pueblo había dejado atrás y que ahora, gracias a él, nunca sería olvidada. 2 semanas después del entierro,
el juez de Saltillo dictó la resolución preliminar. Los documentos presentados por la señora Felipa, junto con las declaraciones recabadas, eran suficientes para abrir la acción de restitución de la posesión. Esto significó que, por primera vez en décadas, el nombre de doña Aurora aparecería oficialmente como el legítimo propietario de la tierra. Incluso con la muerte, el proceso continuaría y los herederos legales, aún por identificar, tendrían derecho a reclamar todo. Cuando doña Felipa le dijo esto a Gael, él no celebró con euforia. Él simplemente respiró profundamente, asintió y preguntó, ¿crees que la recordarán ahora? Doña Felipa respondió con voz firme pero emotiva, ya no tienen opción, Gael. Ella ya está en los libros, y tú también. Eso resonó en su interior como una silenciosa confirmación de que, a pesar de todo, valió la pena. Con el tiempo, la ciudad comenzó a cambiar en pequeños detalles. Una calle sin nombre pasó a llamarse informalmente Camino Aurora. La escuela abandonada recibió una nueva capa de pintura, y algunos residentes comenzaron a hablar de reabrir la biblioteca comunitaria que lleva su nombre. Gael todavía caminaba discretamente, pero ahora era tratado con respeto. Algunos adultos le pidieron su opinión, otros simplemente le ofrecieron fruta o libros viejos como agradecimiento. El locutor de radio comenzó a referirse a él en sus discursos como el chico de la memoria que nos devolvió todos nuestros recuerdos. Y por mucho que todo aquello pareciera demasiado grande para alguien tan pequeño, Gael siguió adelante con su vida, ayudando a su madre, cuidando a sus hermanas, escribiendo en su cuaderno, porque entendí que la justicia no tiene fecha determinada para terminar, y ese recuerdo, una vez despertado, necesita ser cuidado como si fuera una semilla, regado con silencio, con coraje y a veces con dolor. La muerte de doña Aurora, Gael regresó a la vieja escuela en desuso. No había ningún motivo claro. Él simplemente sintió que necesitaba irse. Llevó consigo el cuaderno donde había anotado todo desde el principio. Sellos, fechas, nombres, frases. Se sentó en la misma silla donde había leído por primera vez el libro de educación cívica. Las ventanas todavía estaban rotas, pero alguien había colgado una cortina improvisada. En la pizarra, con tiza blanca, alguien había escrito, «La verdad vive aquí». Gael permaneció allí durante horas, sin prisa, repasando cada página del cuaderno como si cerrara un ciclo. Y antes de irse, dejó el cuaderno en un cajón de la antigua oficina, envuelto en un paño de cocina. No quería la gloria. Esperaba que si un día alguien venía buscando respuestas, encontraría no solo documentos, sino pruebas de que un niño había luchado contra el olvido y derrotado. Al salir de la escuela, encontró a doña Felipa sentada en un banco de piedra, sosteniendo una bolsa de comestibles. Ella lo miró con esa mirada tranquila de quien entiende más de lo que dice. ¿Has venido a despedirte?, él preguntó. Gael respondió con un tímido asentimiento. Se levantó, entregó la bolsa y dijo, «Entonces, llévale esto a tu madre y dile que ella creó un hombre completo». Apretó fuertemente la bolsa, pero lo que realmente le pesó fue aquella frase. Sonrió un poco, le dio las gracias y caminó por la calle en silencio. Pasó junto a casas, niños jugando y vecinos saludando. Todo parecía igual, pero algo había cambiado, y no era el lugar, era él. Gael ahora sabía que el mundo puede intentar borrar a quien quiera, pero mientras haya alguien dispuesto a recordar, ninguna injusticia quedará intacta. Y allí, con 10 años y con el corazón lleno de cicatrices, siguió, firme, invisible para muchos, pero eterno para aquellos que importan. Con el tiempo, el ruido del caso comenzó a disminuir. El proceso seguía avanzando lentamente por los pasillos de la justicia, pero ya no era un secreto ni era ignorado.
Ramiro Velasco, presionado por la exposición pública y la vigilancia capitalina, se retiró discretamente de los negocios locales y su imponente figura dejó de intimidar. Ya no era raro oír a alguien decir en las esquinas: fue el chico quien empezó. Gael, sin embargo, evitó el tema. Cuando le preguntaban, él simplemente sonreía y respondía: fue su historia, no la mía. Y tal vez eso fue todo. Él simplemente sacó la verdad del agujero donde había sido enterrada, pero en el fondo sabía que esa historia lo había moldeado. Cambió mi manera de mirar el mundo, de escuchar el silencio, de entender el peso de las cosas que los adultos fingían no ver. Una tarde de lluvia ligera, mientras ayudaba a su madre a recoger la ropa del tendedero, Gael miró al cielo y recordó la primera vez que vio a doña Aurora sentada a la sombra de la roca, respirando agitadamente. Parecía una escena lejana, pero cada detalle aún vivía en su cabeza. La forma en que presionaba la esquina de su bufanda contra su cabello, el olor de la casa, el crujido de la silla de paja. Nada de esto había salido de él, y tal vez nunca saldría, porque no era solo un recuerdo, era una cicatriz. Fue el afecto transformado en acción, fue la dignidad preservada a través de pequeños gestos. Su madre notó su mirada distante y le preguntó: ¿está todo bien, mijo? Él sonrió, asintió y respondió: sí, mami, pero por dentro, una parte de él sabía que no todo estaría bien, porque hay historias que duelen incluso después de resolverse, y esta, la de doña Aurora, sería una de ellas. Unos meses después, durante una fiesta local, los vecinos organizaron un pequeño homenaje en el kiosco de música de la plaza. Era el aniversario de la fundación del pueblo y por primera vez en años, alguien decidió incluir a doña Aurora entre los nombres mencionados en el discurso oficial. No hubo fuegos artificiales, ni placa, ni gran ceremonia, pero la profesora Dolores, con voz temblorosa, leyó un texto que decía: la memoria del pueblo se hace con justicia, y la justicia, a veces, empieza en el corazón de un muchacho que se niega a olvidar. Cuando terminaron de aplaudir, todos miraron discretamente a Gael, que estaba sentado con sus hermanas, sosteniendo una naranja en sus manos. No se puso de pie, no sonrió ampliamente. Él simplemente bajó la cabeza como si diera gracias en silencio. En ese momento no había orgullo ni vanidad. Solo existía el reconocimiento de que, aunque pequeño, había hecho algo que muchas grandes personas no tuvieron el coraje de intentar. La historia de doña Aurora en círculos de conversación, talleres escolares y reuniones comunitarias. Pero nunca aceptó hablar desde el púlpito ni utilizó un micrófono. Preferiría sentarme en el suelo con los demás, mostrarles mi viejo cuaderno y decirles: aquí es donde empezó todo. Los niños lo escuchaban como si escucharan a un verdadero héroe, de esos que no llevan ni capa ni espada, solo ojos atentos y un corazón inquieto. Algunos adultos, emocionados, preguntaron cómo lo hacía, y él siempre respondía de la misma manera: solo estaba prestando atención. Porque al final eso fue lo que hizo. Prestó atención donde nadie más miraba. Y con esto le dio a una mujer olvidada lo que más merecía: ser recordada, con respeto y verdad. Pasó el tiempo. La ropa de Gael se hizo más pequeña, su cabello se volvió más oscuro, su rostro se volvió más serio. Pero una cosa no cambió: su manera de mirar las cosas. Todavía tenía la costumbre de observar antes de hablar, de escuchar lo que había detrás de los silencios. Continuó ayudando a su madre, cuidando a sus hermanas y estudiando con libros que recibía gracias a donaciones anónimas. Nadie podía decir exactamente qué sería en el futuro, si abogado, profesor, historiador, pero todos sabían que, donde quiera que estuviera, Gael no dejaría que nadie fuera borrado sin luchar.
Lo que hizo por doña Aurora se convirtió en un ejemplo. Y no solo coraje, se convirtió en un símbolo de que la memoria colectiva comienza con la atención de un niño, que la justicia no solo está escrita en el papel, sino también en los gestos, en los pequeños actos de resistencia, en los actos silenciosos que rompen décadas de olvido. Un día, durante una tarde cualquiera, Gael regresó solo al cerro donde estaba enterrada doña Aurora. Llevaba consigo un ladrillo de arcilla y una pequeña placa de madera con letras dibujadas a mano. Con calma, limpió el terreno alrededor de la tumba, quitó las malas hierbas y acomodó la lámina de piedras que había sido colocada allí. Luego, clavó el ladrillo en el suelo y fijó en él el cartel. Estaba escrito: «Aquí viví y resistí Aurora Morales. Aquí, Naciones Unidas Chico». Allá escuchó. No había nombre de autor, ni fecha, ni ceremonia, solo la verdad. Gael se quedó allí un rato, mirando al cielo, sintiendo el viento en la cara. Luego se dio la vuelta y bajó lentamente. Sabía que, a partir de entonces, el mundo seguiría igual. Injusto, apresurado, ruidoso. Pero esa colina, ese gesto, esa historia, se habían vuelto inmortales. En los meses siguientes, el cerro empezó a ser visitado con mayor frecuencia. Algunos trajeron flores silvestres, otros dejaron notas en frascos de vidrio con frases como «No te hemos olvidado» o «Gracias por resistir». Nadie sabía quién se iba, pero Gael se daba cuenta de todo en silencio, sin fanfarrias. Un día encontró a un niño parado frente al cartel. Tenía unos 7 años, tenía el pelo desordenado y una mochila rota. Él preguntó: «¿Escribiste esto?». Gael sonrió y simplemente dijo: «Fue alguien que escuchó una historia que nadie quería contar». El niño asintió. Se quedó allí un rato más y luego corrió colina abajo. Y Gael, en ese momento, comprendió lo que quizá doña Aurora siempre supo. No necesitamos ser recordados por todos, solo necesitamos ser recordados por alguien que lleve nuestro nombre con respeto, y él llevaría la de ella, hasta el final. La historia de Aurora Morales no llegó a los grandes titulares de los periódicos ni a aparecer en un documental. Pero la ciudad cambió, Gael cambió. Y cambió la manera en que la gente miraba a los olvidados, porque si un niño de 10 años, surgido del polvo y del silencio, fue capaz de revertir décadas de mentiras con una vieja caja, un cuaderno y una memoria aguda, entonces tal vez el mundo aún tenga salvación. No por los grandes, pero para los pequeños que se niegan a olvidar. Y Gael, que nunca quiso ser un héroe, se convirtió en lo que nadie esperaba, el vínculo entre la verdad y el coraje. Un niño que no pidió nada, pero lo devolvió todo, y quien sin alzar la voz gritó por todos nosotros. Una mujer olvidada, un pueblo silencioso, y un niño que se negó a olvidar. Esta historia nos muestra que la justicia no siempre proviene de los tribunales. A veces, comienza en los ojos atentos de un niño que elige escuchar lo que el mundo ha ignorado. ¿Cuántas verdades siguen enterradas por miedo, conveniencia o negligencia? Si esto te conmovió de alguna manera, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte esto con alguien que necesite un recordatorio de que nadie es demasiado pequeño para cambiar una historia. Y nunca lo olvidéis, la memoria cuando se cuida es una forma de resistencia. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.